Vamos a relacionar modelos con ecuaciones diferenciales, con estadística, con mínimos cuadrados y con la parte de datos. Y todo esto lo vamos a relacionar con el estrés. Y todo esto en el contexto de datos de la pandemia. Entonces vamos a hacer un repaso rápido de esto. Los datos que se publicaban cuando tuvimos el problema de la pandemia, que puede volver en cualquier momento, habían por un lado casos nuevos, por otro lado habían casos totales. ¿Y cuál es la relación entre los casos nuevos y los totales? Que este palito de aquí a aquí es la suma de todos estos palitos. Esta es la cantidad para un viernes del 2020. Para el caso, por ejemplo, de Australia, que ya estaba volviendo de la pandemia, acá teníamos estos los casos nuevos y estos los casos totales. Y a partir de algo similar a esto, en el siglo XVII a Leibniz se le ocurrió asumir que teníamos funciones continuas en vez de palitos. Entonces aquí lo que teníamos era la suma, pero no finita, sino la suma infinita. Y entonces esa misma S, con esa forma así, la fue girando y dijo le vamos a llamar integral. Y así salen las integrales. Entonces la de arriba es la integral de la de abajo, o la de abajo es la derivada de la de arriba. ¿Qué relación tiene esto que está aquí con lo que habíamos empezado a ver de estadística? Bueno, estadística tenemos por un lado la función de densidad y por otro lado la función de distribución. Entonces, esta es la función de densidad y que para el caso de la distribución normal tiene esta forma. Y la integral de esta de la de abajo, esta que está acá arriba, la de distribución, es la integral de la que está abajo. Otra vez, si derivo esta, entonces me da la de abajo. Bueno, acá se ve que es la integral de esta. Bueno, los ingenieros electrónicos tienen recontra claro estos términos, pero los informáticos, por ahí, si no tienen claro la parte intuitiva y gráfica de derivadas integrales, ahí en el canal hay una lista de reproducción que explica la intuición, que es más importante que la parte analítica o simbólica. Entonces nos vamos a quedar con este concepto, nos vamos a quedar con estas dos, función de densidad por un lado y de distribución por otro, y vamos a recordar vamos a relacionarlo con lo que habíamos visto antes, que en el caso de mínimos cuadrados, en el caso de dos variables y que el ajuste sea un plano, se acuerdan que habíamos visto que a esto se le asociaba una función de distribución normal, y se calculaba una desviación típica. Y se acuerdan que habíamos hecho la pregunta: ¿qué pasa si uno de estos palitos lo extendemos? Entonces hay más dispersión y por lo tanto, bueno, la mayoría contestaron correctamente que lo que va a pasar es que la desviación típica va a aumentar. Entonces cuando aumentaba este palito, vimos, yo ya he grabado las clases, Oscar me ha ayudado a editarla, así que hoy voy a subir las clases pasadas, ¿ok? O sea que el que quiera revisar esto lo puede ver después. Bien, y también cambiaba el intervalo de confianza. Bueno, lo que no vimos en esa oportunidad es que a esta función de densidad se le asocia una función de distribución. Entonces ya acá vemos la función de distribución. Para este punto, esto que está aquí, desde aquí hasta aquí, es la integral, el área bajo la curva, hasta este punto. ¿Ok? Suma todo esto más esta colita. Bien, lo que vamos a hacer ahora es relacionar estos conceptos, pero con los modelos que se usan para la pandemia. Y vamos a ver la relevancia práctica que tiene, porque vamos a estar saltando permanentemente de teoría práctica y luego cómo impacta
en el estrés. Vamos a estar viendo esas tres cosas y vamos a ir saltando de una a la otra. Bien, entonces, en este caso, para el caso de la pandemia, esta se asociaría a los casos nuevos, mientras que esta se asociaría a los casos totales. Entonces, si ahora nos preguntamos cuál es el pico del cual se habló tanto, que cuándo va a ser el pico, cuándo va a ser el pico, cuándo va a ser el pico, a partir del cual vamos a empezar a descender, pregunta, aquí tenemos por un lado los casos nuevos, confirmados. Después teníamos por otro lado los casos totales. Entonces, respóndanme ustedes para ver un poco cuánto han visto de los videos que he mandado. Cuando se habla del famoso pico, se habla del pico de qué curva, de esta curva, de esta o de otra. A ver, respóndanme en el... tienten algunas respuestas en el chat para ver, porque en función de cuánto han visto de los videos anteriores, vemos las cosas un poco más detenido o más rápido. Si no quiero repetir cosas que ya han visto antes, pero por otro lado no quiero hablar cosas que no se entiendan. ¿Han mandado algún... el de la izquierda, o sea, el de los casos nuevos? Darío. Bueno, fíjense qué interesante. El pico del que se habla es el de casos confirmados. Era otra curva, ninguna de esas dos. Bien, Nico. Ahí vamos acercándonos. Efectivamente, es otra curva, ninguna de esas dos. Bueno. El pico con respecto a qué instante de tiempo. Bueno, justamente lo que quiero saber es si hay alguna manera de estimar el tiempo en el que se va a dar el pico. Si yo puedo hacer un modelo que me diga el pico se va a dar entre el 15 de julio y el 30 de julio, una cosa así. O el pico no se puede dar durante el mes de julio. Es decir, el instante de tiempo sería... un simulador nunca va a poder decir el instante de tiempo, el día exacto, pero sí va a poder dar una estimación si todavía falta para el pico o algún rango, ¿de acuerdo? ¿Se entiende la pregunta? Es decir que el tiempo, ¿de qué tiempo estamos hablando? El tiempo, por ejemplo acá, supongamos que si fuera esta la curva de la cual queremos obtener el pico, el tiempo sería esta fecha, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que cuando se habla del pico no se habla de esta curva ni de esta. Bien, ahora avanzamos un poco. Pero fíjense qué interesante, porque se estuvo hablando durante más de medio año del famoso pico, que se iba a dar en una fecha, que después se iba a dar en otra, etcétera, etcétera. Y justamente por el hecho de que en Argentina no le hayan dado importancia a la gente que trabaja con simulaciones, los médicos y en la televisión hablaban de picos sin siquiera definir de qué montaña estábamos hablando. Bien, vamos a avanzar entonces un poquito. Bueno, cuando hablamos del pico, en realidad no hablamos, bueno, esto es lo de antes, ¿no? Este palito era la suma de estos que estaban aquí. Entonces, cuando hablamos del pico, la curva en cuestión no es esta curva, tampoco es esta curva, porque esta de casos totales siempre va aumentando y después puede quedar con una asíntota, pero jamás puede bajar porque son casos totales. Es decir, cada vez que hay casos nuevos se les suman a esto y va subiendo, y cuando dejan de haber casos nuevos, esto ya queda, a medida que pasa el tiempo, queda una línea horizontal, pero jamás puede bajar por el concepto de casos totales, ¿de acuerdo? Acuérdense que la integral es la suma de esta área bajo la curva, entonces a medida que pasa el tiempo, siempre, bueno, el caso del integral es más complejo porque puede estar la parte de abajo, pero como acá no existe parte de abajo, esto siempre va en aumento y al último queda una línea horizontal, pero jamás puede bajar esta, para el caso de la pandemia.
Bien, entonces no son ninguna de estas dos en realidad cuando se habla del pico. La curva de la que se habla cuando se habla del pico es la que se llaman los casos activos, las personas que pueden contagiar, o los infectantes. Son los que activamente pueden contagiar a otro. Entonces tenemos por un lado los casos activos, los que pueden contagiar a una persona. Si a eso le unimos los que se han recuperado y a eso les unimos los que han fallecido, la unión de estas tres da estos casos totales. ¿De acuerdo? Los fallecidos sí se publicaban, estas tres curvas se publicaban, pero la más importante, que es la que habla del pico, esa nunca se publicó. De hecho, yo lo que hacía para hacer las simulaciones era irme a esta, ahora se las voy a mostrar, a una página que se llama Worldometer, ahora se las muestro, que es de donde yo accedía a estos casos activos. Y de esta curva, esta es la curva relevante de donde se va a hablar del pico. Entonces, los casos activos, ¿qué serían? Serían la curva de los casos totales, pero excluyéndole estos dos grupos, es decir, excluyéndole los recuperados y los fallecidos. Entonces, si a estos casos totales, a esta curva de casos totales, yo le excluyo estos dos grupos, entonces obtengo los casos activos. Y esta es la curva relevante de la cual uno quiere saber cuándo va a suceder el pico y cuándo va a empezar a bajar. Bien. Bueno, este es el Worldometer, es de donde yo saco estos datos para hacer esta estadística. Entonces, primero se habló de que el pico iba a ser en junio del 2020, después en julio, bueno, ¿se acuerdan de Ginés García, no es cierto? Dijo que cree que estamos en el pico, eso lo dijo en julio, o sea que del pico que se hablaba de junio, nos corrimos a que iba a suceder en julio. Bueno, en ese momento yo con las simulaciones que estaba haciendo, con el modelo que yo estaba haciendo, a mí me daba que era imposible que el pico sucediera en julio. Por eso el 16 hice un video que lo pueden ver en internet que tiene como título: el pico de la curva no puede darse en julio. O sea, esto es imposible, o casi imposible. Bueno, después dijo que el pico iba a ser en agosto. Tucci dijo: creemos que el pico de la pandemia en Argentina va a ser entre el 15 y el 20 de agosto. No tengo ni idea de dónde sacó datos para esta estimación. Él es el presidente del Consejo Superior del Colegio Médico, titular de papá. Dialogó con, aquí no ha pasado nada, tendría que haber dialogado con, bueno, si no ha pasado nada, pronto va a pasar, porque acá fue donde crecieron muchísimo los casos. A partir de esto, que esta nota está publicada el 5 de agosto, esa nota está publicada el 5 de agosto, bueno, ahí yo subí 7 videos de YouTube y el título de la lista de reproducción es: el pico de la curva de los casos activos no ocurrirá en agosto. Y acá están todas las justificaciones teóricas y prácticas de por qué, de acuerdo a las simulaciones con las que yo trabajaba, es imposible que el pico se diera en agosto. Esta fue la nota el 5, el primer video está publicado el 9. Y el 9 ya se podía saber, de acuerdo a las simulaciones, que no iba a poder, que el pico no iba a poder suceder en agosto. Esto es para ver que realmente los modelos pueden servir para cosas prácticas, ¿no? Bueno, el modelo que usa un análisis retrospectivo con ajuste no lineal, eso está todo en internet, está explicado cómo hace el modelo. Aquí utiliza autovalores y autovectores, que eso lo vimos en la otra clase. No, lo vamos a ver ahora. Esta es una manera de modelar. Otra manera de modelar es con el llamado modelo SIR, que ahora lo vamos a explicar con un poco de detalle.